qué entienden por la misma definición de discernimiento. Entonces, pues a continuación les procederé a compartirles pantalla y a mostrar el video. Porfa, si hay problemas con el audio o con el video, me lo hacen saber inmediatamente para ver qué podemos hacer. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Bien. Bueno, vale, perfecto. Comenzaremos con el video y me confirman si escuchan bien, si está todo bien con el audio del video. Vale, Steven, muchas gracias. Está bien el audio. Te diría que el discernimiento es como el eco, la resonancia que provoca en tu corazón la presencia de Jesús resucitado. Es un don del Espíritu Santo. Cuando muere Jesús no se queda ausente, y esa forma de estar presente principalmente es a través de un Espíritu Santo que hace vibrar tu corazón cuando tú actúas, cuando tú escuchas, cuando tú imaginas, cuando tú recuerdas lo que Cristo habría hecho en ese lugar. Bueno, Dios se ha hecho presente en mi vida a través de las personas que han estado alrededor mío, que yo he querido, que me han querido a lo largo de mi vida, que son personas que no necesariamente son creyentes, pero sí me han mostrado el amor de Dios a través de sus maneras de amar, de sus maneras de entregarse, y me han hablado del amor que Dios me tiene a través del amor que ellos me han entregado. Bueno, la iglesia y las comunidades, todo el entorno comunitario también de los jóvenes, los lugares donde participamos desde la iglesia tienen un rol fundamental. Son los que nos ayudan a discernir, los que nos acompañan en la oración en este discernimiento, los que nos permiten poder ir comprendiendo dónde también la iglesia nos requiere para poder evangelizar. Siento que el espacio que tiene la iglesia y el espacio que le da a uno como joven es un gran regalo. Ha sido un regalo de Dios el poder pertenecer a esta comunidad, y una comunidad que al final yo he seguido teniendo la decisión de querer estar, que al final he confirmado como una vocación, como un estilo de vida, y en eso siento que la comunidad es fundamental para el acompañamiento, para el discernimiento de la vida en sí, ya sea la carrera, las búsquedas profesionales, el trabajo. Yo quería ser psicóloga desde muy chica, porque quería ayudar a la gente que se sentía mal a sentirse mejor. Me acuerdo que fui a una misa una vez en mi colegio y Juan Cribeitia dijo como, si tu proyecto no incluye a los pobres, no es un proyecto del reino. Y eso me marcó mucho, y yo pensé como, bueno, haga lo que haga, trabaje en lo que trabaje, tengo que tener un proyecto que se la juegue por la justicia. No puede haber discernimiento sin silencio. En el tiempo de los ruidos, cuando andamos enajenados, cuando andamos distraídos, somos los primeros ausentes de nuestro propio hogar, ese santuario donde habla el Espíritu. Haz de esas distracciones motivo de tu conexión con Dios. Y si estás pensando en lo que va a hacer mañana, dile al Señor, Señor, estoy pensando que mañana tengo una prueba, pero tu presencia acá es más importante y decisiva para mí que la prueba de mañana. Lo que quiero ahora es reconocerte hablándome en el corazón. Bueno, chicos, ya una vez que vieron el video sobre la introducción del discernimiento y pues más o menos la definición que nos daban acá pues los chicos y también el padre, quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes a qué les suena el discernimiento? Pueden escribirlo por ahí por el chat, o si se animan a hablar, pueden levantar el micrófono, levantar la mano y tomen la palabra. Adelante, Roberto. Muy buenos días a todas y todos. Yo el discernimiento lo he entendido como esa capacidad que Dios nos ha dado, y también como la oportunidad que nos da como de reflexionar y decir, dentro de la libertad que Dios nos ha regalado y que nos asiste a todos, decidir en últimas con qué nos quedamos y qué dejamos pasar. Para mí ese discernimiento, pues uno siempre debe recurrir, digamos, a la ayuda de Dios,
porque un discernimiento sin esa presencia, pues no pasa de ser un mero análisis circunstancial. Y yo creo que el ejercicio del discernimiento va más en clave de pensarnos si realmente con eso que yo me quedo es algo que me ayuda no solamente a mí, sino también al círculo que me rodea. Es siempre pensar como en ese bienestar colectivo y no desde una mirada egoísta individual. Siempre he visto el discernimiento así como esa capacidad de seleccionar, pero más como desde el acompañamiento de Dios. Así lo entiendo yo. Sí, perfecto, Roberto. Pues yo en un principio siempre relacionaba la palabra discernimiento como uno ser consciente de las decisiones que toma, pero pues a medida que pues antes de la actividad fui estudiando la profundidad de la palabra, vi que esto abarcaba muchas más cosas. Pues como tal, el discernimiento como experiencia abarca, es una definición muy amplia, la cual espero que pues todos nos llevemos una definición y un contexto muy completo de lo que significa. No sé si de pronto alguien más quiera participar o dar su opinión de lo que para ustedes significa el discernimiento. Laura, adelante. Sí, yo, pues a mí la palabra discernimiento siempre me hace como traer a la mente como una imagen de un colador, o sea, como si ese discernir es colar como otras cosas y ya uno quedar con, digamos, la decisión que vaya a tomar, pero después de haber filtrado un montón de cosas. Y también lo relaciono como con, o sea, si bien siento que es reflexionar, también siento que es sentir, o sea, no solo como pensar, sino como sentir, darnos la oportunidad de sentir esa situación y también como tener esa capacidad y darnos la oportunidad de esa sensación, porque a veces es como si decidir todo desde la cabeza, pero siento que el discernimiento va más allá. Sí, correcto, perfecto, Laura. Me gustan mucho las ideas que están dando y cómo están entendiendo el discernimiento a partir de esta introducción. Les quería preguntar si a qué les llamó la atención, si les llamó algo la atención del video, alguna frase que pues haya dicho alguno de los chicos que se presentó en el video o el padre. Cuéntenme, ¿qué, qué fue lo que más les pudo haber llamado así la atención del video que vimos? Cuando dijo que si el proyecto de ella no incluía a los pobres, entonces no era un proyecto del reino. Eso me llamó mucho la atención. Gracias, Roberto. Sí, a mí pues eso de que si el proyecto pues no ayuda a los más necesitados, no es un proyecto del reino de Dios, también llama mucho la atención. Y también me llamó pues a mí en lo personal mucho la atención una frase que él dice que fue la que pues si algo no te mueve el corazón, pues uno preguntarse si pues realmente estoy haciendo algo que me conmueve y con lo que yo pueda ayudar a la sociedad. No sé si alguien más tenga alguna frase o pues alguna experiencia que de pronto los haya hecho relacionarse con el discernimiento. Pues ahí yo solo aporto que a mí también me llamó la atención esa frase y digamos que yo ahorita estoy en una parte de mi vida que es como, bueno, ¿qué voy a hacer con mi existencia? Pues porque me acabé de graduar. Entonces es como decir, por Dios, si mi existencia solo está para esto, pues no, o sea, qué triste. Entonces, como ver las cosas como con el sentido de, o esto que yo estoy haciendo todos los días, 8 horas, en que aporta a los otros, en que aporta, digamos, a ese reino o a esa creación de comunidad, a esa creación de conciencia. Entonces, me sentí, o sea, resonó mucho, me resonó muchísimo eso. Vale, perfecto, Laura. Eh,
Bueno, ahora para proseguir a la siguiente etapa, que es la etapa de experiencia, pues le cedo la palabra a Steven. Ya pues él desde su experiencia y pues más, por así decirlo, pedagógicamente, nos va a explicar un poco más sobre el discernimiento y pues en qué consiste todo esto. Entonces, Steven, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. María José, Ana, Daniel, Daniela, Edison, Gabriela, Laura, María Juliana, Michael, Natalia, Roberto, Viviana, Yariana, los que no han podido estar, pues les doy un saludo muy, muy cariñoso. Nuevamente les agradezco por invitarme, por la paciencia de escucharme. Yo sé que está temprano, pero bueno, muchachos, miren, lo primero que yo quiero decirles y expresarles en esta mañana, antes de hablar de cualquier cosa del discernimiento, yo quiero expresarles mi solidaridad por todo lo que estamos viviendo en este país, por todo lo que ustedes los jóvenes nos están diciendo a Colombia, a la comunidad internacional que nos está acompañando, que nos está observando, muchos preocupados por lo que nos está pasando aquí. Hace poco yo le compartí a alguien que hoy más que nunca para mí ustedes, muchachos, son la conciencia moral de Colombia. Ustedes son la conciencia moral de Colombia. Y todo lo que estamos viendo es como un cúmulo de un sentir muy, muy hondo de lo que ustedes como jóvenes están diciéndonos, están advirtiéndonos. Y en estos días, como acompañándolos a ustedes y sintiéndome muy acompañado por ustedes, cuando digo ustedes me refiero como a los jóvenes, yo lo que concluyo, muchachos, es que definitivamente nosotros necesitamos como seguir perseverando mucho en esa mirada esperanzadora en medio de tantas desesperanzas, en medio de tantas muertes expresadas en tantas formas, pero como que mi llamado, muchachos, queridos jóvenes, es a que nosotros no podemos renunciar a ese país que anhelamos. No podemos renunciar a todos esos derechos que en las calles o en nuestras casas o en las redes sociales nosotros estamos reconociendo, reclamando, denunciando, profetizando. Y como que esos discursos grandes del amor, de la justicia, de la solidaridad, de la compasión, de esos sentimientos tan profundos y lindos que ustedes tienen ahí dentro, yo sí creo que este es el momento de jugárnoslos, ¿sí? De jugárnoslos de manera muy, muy concreta y por eso un poco vinculando lo que ha sido este camino de ustedes en Alcalá, que tiene todo el sentido del mundo, vinculando estos temas también un poco de orden espiritual, humano, cristiano, que hemos podido dialogar, el que vamos a hablar hoy. Pues muchachos, todo eso va generando una experiencia muy profunda para vivir a fondo esto que estamos viviendo como país. Ustedes los jóvenes como unos protagonistas esenciales, muchos jugándose la vida, ustedes lo saben, literalmente, entregando la vida literalmente por ese anhelo fervoroso, apasionado, de sentirnos y vivir el derecho de pisar este país de otra manera, ¿no? Claro, yo no quiero aquí empezar a hablar discurso ni nada, pero yo sí, yo me siento, me parece imposible hablarles a ustedes de un tema sin expresarles esto que siento, ¿no? No, me parecería una teoría barata. Entonces, gracias muchachos por esa valentía que ustedes están teniendo. Nos tocó nacer en un país
que cada uno puede preguntarse cuál es ese tipo de país que la vida nos puso. Una vez el padre Pacho Herú nos decía, el año pasado nos decía, ¿ustedes se han preguntado por qué nacieron en Colombia? ¿Por qué no nacimos en Ghana? ¿Por qué no nacimos en Jamaica? ¿Por qué no nacimos en Japón? ¿Por qué no nacimos en Escocia? ¿Por qué no nacimos en... ¿Por qué Colombia? ¿Por qué la vida nos puso aquí? ¿No? ¿Por qué la vida nos puso en este país? Yo creo que en estos días tan álgidos, si uno abre los ojos y uno abre el corazón, uno puede ir respondiéndose mucho a esa pregunta. ¿Sí? Bueno, muchachos, muy bien. Discúlpenme, pero yo no podía empezar sin compartirles un poquito como mi sentir y mi admiración por ustedes y mi amor por la causa de los jóvenes en este país. Qué grandeza, muchachos, la de todos ustedes, de verdad. Bueno, ojalá cese la horrible noche, pero con derechos y justicia, no con más hipocresías. Muy bien, entonces, bueno, entonces me han pedido que hablemos sobre el discernimiento, ¿cierto? Sobre el discernimiento. Miren, todo lo que ustedes desean ahorita, y agradezco mucho que el equipo haya elegido ese video, yo no lo conocía, obviamente como nos dimos cuenta porque no entendimos muchas cosas es de Chile, pero se entiende bien y creo que lo que se dice ahí es muy potente y muy interesante. Y precisamente, miren muchachos, no sé si por casualidad o seguramente por bendición, me parece muy, muy inclusivo que en estos tiempos que estamos viviendo, tan álgidos, tan ruidosos, tan confusos, tan violentos, aparezca en el escenario la palabra discernimiento. La palabra discernimiento no me parece casualidad, me parece que es una oportunidad inmensa para que juntos podamos profundizar en el sentido de lo que es el discernimiento. Yo no soy aquí el profesor del discernimiento, ni mucho menos, lo vamos a intentar dialogar juntos en estos minuticos. Pero quiero empezar, les pido que miren su chat con una cita bíblica, ¿sí? Del Evangelio de San Juan. Y dice así: no podemos negar la dificultad sentida de conocer y seguir al Espíritu Santo. Jesús nos dijo, el Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su voz. Oyes su voz. ¿Y por qué quiero empezar con esta cita? Quiero empezar con esta cita porque lo que les dije hace un momento, muchachos, el Espíritu está hablando. O sea, la voz de la gente, la voz de estos dramas que estamos viviendo, estas imágenes que estamos viendo, los políticos, los campesinos, los afros, los indígenas, la comunidad LGBTI, los estudiantes, los campesinos, los negros, los blancos, los ricos, los pobres, los que tienen privilegio, los que tienen que comer mierda en este país. Ese es el viento, esa es la voz que nos está hablando. ¿Y de qué manera nos está hablando esta realidad? El discernimiento es ponerse delante de la realidad, meterse en la realidad. Y en ese sentido, muchachos, para mí tiene una importancia capital para un joven como ustedes en este momento. Es importantísimo que ustedes asuman este regalo que tenemos del discernimiento, que es una capacidad que todos tenemos, pero también es un don de Dios cuando uno lo mira de una perspectiva también desde el espíritu. No es solamente un ejercicio psicológico o psicologicista o racionalista, que lo es por supuesto, sino que también es una realidad o una dimensión profundamente espiritual que habita en ustedes y en mí.
¿sí? Y es importante decir eso. El discernimiento es una gran herramienta en este momento para nosotros, dado el momento y el contexto en el que estamos viviendo. Nos puede ayudar mucho, ¿sí? Ahora bien, miren, un poco yendo a la teoría del discernimiento, hay que mirar lo siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes la vez pasada, no sé si se acuerden, sobre los ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces el discernimiento también se enmarca dentro de los ejercicios espirituales, pero hay que decir algo previo, y es que el discernimiento no se lo inventó San Ignacio, ¿no? El discernimiento es dentro de la historia o la tradición cristiana una herramienta que data desde mucho antes de Ignacio y que en la iglesia siempre ha sido como muy importante. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros vamos a hablar de 3 palabras: discernimiento, espiritual, ignaciano. Entonces, pónganle cuidado. ¿Quién de ustedes, vamos a hablar de discernimiento primero, quién de ustedes gasta mucho tiempo preocupándose por qué se va a poner o al otro día, o cuando se está bañando, o cuando abre el closet y todo está sucio y no hay nada y toca ponerse las camisetas que nos dan en la Javeriana o en el colegio, o la ropa que nos dan los jesuitas, que es con la que yo me he visto normalmente, porque toda mi ropa está sucia o no compro ropa? Entonces, claro, nosotros o nosotras decimos, ¿qué me voy a poner hoy? Bueno, yo hoy como casi no salimos, o si salimos, primero hay que tener tapabocas, ¿cierto? O sea, hay que salir con tapabocas. Pero luego, ¿qué me pongo? Una blusa, un jean, un pantalón de drill. Uno va mirando qué va a usar y uno va haciendo como pequeños ejercicios racionales y elecciones, ¿cierto? No, yo me pongo, como está haciendo un poco de frío, yo me pongo esta chaqueta negra que me cubre y me abriga. Son discernimientos, digamos, cotidianos, más sencillos, más simples. O, por ejemplo, me regalaron un bono de cumpleaños de 100.000 pesos, ¿cierto? Para comprar un libro en una biblioteca. Entonces, pues pucha, yo en mi lista de libros por leer tengo como 10. Tengo que elegir uno de esos 10 porque de pronto no me alcanzan para los 10, ni siquiera para 2. Entonces yo pondero y elijo quizás el que más me guste, o el que en este momento yo sienta que de pronto más me genere como gusto o expectativas, y pum, lo compro, elijo. O, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Y entonces, bueno, pues pucha, no sé si en sus familias ustedes son los que hacen un presupuesto para ir al mercado. Entonces, bueno, para esta quincena tenemos 250.000 pesos para mercar. Ok, entonces yo quisiera comprarme 7 tipos de cereales diferentes, el de Milo, el de Kellogg's, el de muchos. Pero no, pues tengo que comprar quizás 2 nomás porque no me alcanzan para toda la gama de Kellogg's y de cosas que hayan, ¿no? Entonces, esos son discernimientos cotidianos, ¿cierto? Ahora bien, hay que dar un paso más, ¿verdad? Y es discernimiento espiritual. Y aquí vamos a dar un paso más. Ya no se trata solamente de ponderar qué me voy a colocar, qué los voy a comprar. Si tengo tal presupuesto, pues tengo que elegir qué es lo que me alcanza, o qué voy a hacer con esto que me han ofrecido. Esos son discernimientos de la vida normales, cotidianos, pero ahora vamos a hablar del discernimiento espiritual. Y entonces se le suma una palabra muy importante, que es esa, espiritual. ¿Qué significa que sea espiritual? ¿Y qué significa que sea espiritual ignaciano? Entonces, yo diría que hay como
como 3 elementos fundamentales, para no alargarme tanto, 3 elementos fundamentales a la hora de hablar del discernimiento espiritual ignaciano, ¿sí? Entonces, para eso traje 2 invitados otra vez. 1, 2, traje 2. El amigo de la vez pasada, ¿cierto? El amigo de la vez pasada, y traje otro personaje, ¿cierto? Que todos conocemos, todos sabemos quién es este personaje, ¿cierto? Es Batman. Yo soy muy aficionado a Batman, me encanta Batman, y creo que a todos nos gusta Batman de alguna manera. Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Entonces recuerden, el discernimiento espiritual ignaciano, pues surge de la experiencia de Ignacio, ¿cierto? Otra vez tenemos que ir a la vida de Ignacio. Y se acuerdan que yo les contaba la vez pasada que Ignacio fue herido en Pamplona en una rodilla y que él pasó una convalecencia y que en esa convalecencia él empezó a, ojo aquí, discernir unos espíritus que lo movían por dentro, que él llamó el buen espíritu y el mal espíritu. Y que sobre eso después les hago otra charla o vamos a tomarnos algo y charlamos. Pero sería muy largo hablar sobre eso. Quisiera como centrarme en lo más importante. ¿Cuáles son esas 3 características y qué tienen que ver con estos 2 personajes? ¿Sí? Entonces ustedes me van a ayudar porque qué pereza que solamente hable yo. Frase fundamental. Pónganla en un cuaderno, pónganla en su corazón, escríbanla en el bloc de notas del computador o en las notas del teléfono. Entonces, el discernimiento podemos definirlo, ojo con esto, como la coherencia entre las convicciones y las decisiones. La coherencia, palabra fregada, palabra profunda, palabra ética, la coherencia entre las convicciones y las decisiones. Eso suena tan fácil, pero todos sabemos que eso en la vida es muy complicado, comenzando por la palabra coherencia, que ya es todo una oportunidad, pero un drama, ¿cierto? Entre mis convicciones, pucha, principio y fundamento, aquí se aplica. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son mis convicciones? Y en coherencia con mis decisiones. ¿Será que siempre mis decisiones son fieles a mis convicciones? ¿Será que yo sé cuáles son mis convicciones? ¿Será que yo decido alguna vez en la vida o deciden por mí? Y ahí empieza Cristo a padecer, ¿cierto? Ahí empieza Cristo a padecer, porque eso en lo teórico se dice fácil, pero en la vida es, como decimos nosotros, en la vida es un gallo, en la vida no es tan fácil, ¿sí? Bueno, entonces, si el discernimiento ignaciano es la coherencia entre mis convicciones y mis decisiones, entonces acá hay que poner la luz y alumbrar una palabra fundamental que es coherencia, ¿sí? Coherencia. ¿Por qué mataron o por qué han matado a tantos jóvenes en estos días? Por coherentes. Por coherentes. Porque muchos jóvenes están jugando la vida en las calles. Por coherentes. Muchos de ustedes o quizás todos. Por coherentes. O cuando hablábamos de principio y fundamento la vez pasada, ¿por qué mataron a Jesús? Por coherente. Ahora, no siempre la coherencia lleva a la muerte, o sea, porque si no, tampoco, o sea, no. Vamos aquí a hacer una apología de la muerte y vengan, mátenme de chévere. No, porque la coherencia lo que hace es hacernos plenos. Ese es el fin de la coherencia, ¿no? Que a veces es atravesada por la muerte, sí, eso no se puede negar, pero también por la felicidad, por muchas otras cosas de orden más positivo, ¿no? Pero entonces, ojo con eso, si el discernimiento tiene que ver con la coherencia entre mis convicciones que se van construyendo. Acuérdense que en el principio fundamento no es un chip, las convicciones no son un chip,
son un constructo donde nosotros estamos en medio de ese constructo, y esas decisiones, que no solamente es la ropa, si me gusta el pirulito o el cocosete o el barrilete, sino que son cositas no, es la vida que se juega más a fondo, ¿sí? Es la vida que se juega más a fondo. Listo, muchachos, entonces, ojo con esa afirmación. Gracias, Majo, por escribirla en el chat. Entonces, a ver, pilas con esto. Yo no sé si Ignacio fue un héroe. Para mí es un héroe porque el tipo fue muy teso. Y Batman, pues también es un héroe en el imaginario de los cómics y de la mentalidad gringa, ¿cierto? Y pues nosotros yo creo que lo asumimos como también un héroe o un personaje enigmático, misterioso, muy sensible. Entonces, pilas con esto. En el discernimiento espiritual ignaciano, hay algo fundamental por lo que optó Ignacio que no optó Batman. Y es que en el centro del discernimiento espiritual ignaciano está, no una cruz, está Jesús. Está Jesús. Esa es una gran y muy importante diferencia entre el discernimiento espiritual ignaciano y cualquier otro discernimiento. Por eso, nos decía Daniel y lo decía Laura, esa chica del video, no me acuerdo el nombre, la psicóloga, por eso ella le sorprendió cuando le dijeron que si sus elecciones o decisiones no tenían en cuenta a los pobres, no era una elección según el reino de Dios, según la apuesta de Jesús. Y aquí yo me quiero centrar mucho, muchachos. Incluso si en este escenario hay un joven de ustedes que no es creyente, denme la oportunidad de decirle lo siguiente, ¿sí? Y si son creyentes, pues nos queda un poquito más fácil. Y es lo siguiente, y es, así asumamos a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, o lo asumamos como un hombre interesante, un tipo sabio, un tipo que hizo cosas muy valiosas, ¿sí? Como por ejemplo lo puede ver un judío como un sabio, como un maestro, o como lo puede ver otra persona que puede decir, si ese tipo yo no creo que sea el Hijo de Dios, ni que entregó su vida por mi salvación, pero el tipo fue interesante por lo que le apostó la vida, por su coherencia. Por ejemplo, hay muchos ateos que admiran a Jesús por su coherencia. Un caso concreto, el rector de los Andes, Gaviria. Es un ateo, pero admira a Jesús por su coherencia. O, por ejemplo, ¿por qué Nietzsche, el ateo de los ateos, admiraba a Jesús? Por coherente. No por Hijo de Dios, o Fernando Vallejo, el escritor colombiano, que tanto le da palo a la iglesia y nos llama a todos violadores. Rescata a Jesús por coherente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a Ignacio empezó a moverle la vida en su discernimiento? ¿Qué fue lo que a Ignacio empezó a nutrirle sus convicciones y que empezaron a hacerse hechos, acciones, decisiones? La vida de Jesús. La vida de Jesús. Entonces decía ahorita Laura, pues pucha, yo acabé de terminar la carrera y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál puerta voy a abrir? ¿Qué puerta voy a tocar? ¿Cuáles van a ser mis opciones? Laura puede pensar 10.000 cosas y considerar 10.000 cosas. Pero si Laura quiere hacer un discernimiento espiritual ignaciano, ella está llamada a mirar a Jesús para enriquecer ese discernimiento que ella está haciendo, enriquecerlo, no absolutizarlo, no, enriquecerlo. La mirada que nos brinda la vida de Jesús es para enriquecer nuestro discernimiento y para darle un horizonte, como el de la chica del video. El reino es equivalente a la lucha por los pobres. ¿Cuál es el lugar de los pobres en mis opciones cotidianas de la vida?
y asimismo con la justicia, y asimismo con la compasión, y asimismo por la dignidad. Y esos grandes valores que, como les dije hace un momento, tienen que empezarse a hacer, así como la ropa, así como los Kellogg's, cada vez más cotidianos, pero mucho más trascendentales y profundos. Listo. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Cuáles fueron las convicciones de Batman? Ojo, ¿cuáles fueron las convicciones de Batman que se pueden equiparar a las convicciones de Ignacio? A pesar de que en Batman pues no estaba Jesús propiamente hablando, pero ¿en qué se asemejan? ¿Quién me ayuda? Eso, muy bien. El Jesús que le movió la vida a Ignacio y los principios que le movieron la vida a Batman, por ejemplo, es la justicia, la lucha por la justicia. Listo. ¿Qué otro valor los asemeja? ¿Quién me ayuda? Muy bien, Daniel. Ayudar a los más vulnerables. El primer gesto que tuvo Ignacio cuando empezó su proceso de discernimiento y de conversión fue quitarse, yo les conté, no me acuerdo, quitarse sus ropajes de caballero, su armadura, sus lujos, sus armas. Él se quitó eso y le pidió a un habitante de la calle de su época que le diera su ropa. Y de esa manera simbólica él empezó a hacerse sensible a los últimos, a los más rechazados y a los oprimidos de su época, ¿cierto? Defender la dignidad, la integridad de las otras personas. Claro, Batman hacía eso, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben que Batman mató mucha gente. Batman mató mucha gente. Yo creo que Ignacio, cuando fue guerrero y soldado, probablemente también mató gente, ¿no? Eso es duro de decir y de afirmar. Pero yo creo que hay un principio fundamental en estos dos personajes, que fue la defensa, ustedes lo han dicho muy bien, la defensa y la promoción de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo en nuestro discernimiento está eso? ¿Cómo tú defiendes y promueves tu vida? ¿Cómo tú defiendes y promueves la vida de tu mamá, de tu hermano, de tu abuela? Hace poco hablaba con una joven de Soacha aquí cerca de Bogotá y me decía, es que yo salgo a gritar en Soacha sabiendo que pongo mi vida en riesgo porque yo quiero que mi abuelita tenga salud, porque yo no he podido pagar un semestre, llevo 2 años sin estudiar, porque mi mamá jamás va a tener una pensión y yo menos. Eso tiene que ver con esto. No es ficción, no es historia patria, es la vida de hoy y el discernimiento puesto en juego, ¿sí? Bueno, me quedan 10 minutos. Entonces, muchachos, que nos quede claro en este tema de discernimiento espiritual ignaciano, un horizonte fundamental es Jesús, su vida, su obra, su palabra. Y uno, muchachos, no se convence ni le apuesta la vida a lo que no conoce o en lo que no cree. Obvio no. Entonces, mi primer llamado aquí es, muchachos, a que ustedes fortalezcan esa relación con Jesús, que no es una relación allá en las nubes y toda bonita, llena de corazones. No, ustedes saben esta palabra, me la entienden muy bien. Es contemplar a Jesús en el hoy de su propia historia, la de ustedes, muchachos. Cómo Jesús nos habla en lo que está pasando en el Cauca, en Cali, cómo Jesús nos habla en lo que pasó en Palmira. ¿Qué nos tiene que decir Jesús frente a lo que le pasó a Lucas, a la joven que violaron y que se suicidó? ¿Qué nos dice Jesús frente a tantas injusticias que estamos viendo hoy, frente a estas desigualdades sociales, que quienes tienen el poder de la riqueza literalmente espichan y presionan a los pobres? ¿Será que Jesús no nos habla con eso? ¿Será que Jesús no nos pide discernir sobre eso? Listo, muchachos.
Primer punto. Segundo punto, lo decía el jesuita que hablaba en el video. En esto yo creo que Batman nos sirve más de ejemplo que Ignacio. Ignacio era un poco más extrovertido, hablador. Batman tiene una característica interesante para la espiritualidad. Y es que Batman, como les dije hace un momento, Batman fue pues lo que uno ve de Batman, yo no lo conocí, creo que nosotros, porque es una figura de ficción. Aunque muchos de nosotros nos disfrazamos en la infancia de Batman. Pero Batman fue un tipo, si ustedes se fijan en Batman, si ustedes ven las películas o han visto los cómics, Batman, para hacer lo que hacía, él hacía silencio. Y miren lo curioso, Ignacio y Batman tenían cueva. Ignacio empezó los ejercicios en una cueva. Él, en una cueva. Ahí empezó todo el rollo. Batman también. Batman, ¿se acuerdan? Se metía ya a ese lugar como traspasando una cascada. Frun entraba ya como a su mega casa. Ignacio pues no tenía una mega casa. Tenía un castillo, pero después se volvió muy pobre y no tenía una mega casa. Y allá, en el silencio, en la oscuridad, rodeado de los murciélagos, discernía qué tenía que hacer para ayudar a los vulnerables, para defender la dignidad, para defender la integridad, para hacer respetar la justicia. Entonces, ¿por qué la cueva? La cueva es interesante porque la cueva es el lugar del silencio, muchachos. Segunda característica, silencio. Y los que me conocen a mí me escuchan mucho hablar del silencio. El silencio es fundamental para escuchar en el discernimiento la voz de Dios. La cita bíblica que tienen en el chat, ¿se acuerdan? El espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su voz. Para discernir espiritualmente al modo ignaciano, muchachos, y poder ver nuestras convicciones y poder decidir sobre ellas, es necesario silenciarnos para escuchar. Ustedes, no es necesario repetir los miles de estrategias, muchas de ellas maquiavélicas que tenemos en este modelo nuestro de vida, para que ustedes y yo se nos impida escuchar. ¿Cómo escuchar a Dios en medio de tantos ruidos? Pues hay que tener una capacidad muy grande para silenciarnos y poder ver a Dios en esa realidad. Y ojo, silenciarse no es la ausencia de ruido. Piensen ustedes en los hombres y mujeres que estuvieron en los campos de concentración alemanes, en medio de la guerra, en medio de la muerte más tremenda, y de allí pudieron sacar experiencias de vida tan hondas. O piensen en muchos de los secuestrados de nuestro país, en la selva. Un ejemplo concreto de tantos otros, Ingrid Betancourt. Su transformación, su discernimiento se dio en la cueva del secuestro y de la selva. ¿Me comprenden? Entonces, el silencio es importante, muchachos, y nosotros estamos en un modelo social, económico, cultural, hecho para no dejar que escuchemos, ni que nos escuchemos. Absolutamente. Entonces, aquí la revolución también tiene que ver con el silencio. Y finalmente, termino con esto, se me quedan todas las ideas, pero no importa. Otra vez, en este tercer elemento, Ignacio gana sobre Batman. Batman, ¿cierto? Batman era muy solitario, a pesar de que tenía a Alfred, a pesar de que tuvo después a Robin, pues a su amorcito querido de Gatúbela, que eso siempre fue un amor muy ambiguo, ¿cierto? Pero Ignacio fue un tipo muy solitario, Batman fue un tipo muy solitario, ¿sí? Por eso el murciélago, por eso la cueva, ciudad gótica,
Él fue muy solitario, él hizo su misión de una manera muy solitaria, ¿sí? En cambio, Ignacio entendió tanto la importancia de la comunidad, tercer elemento, comunidad, que fundó al final de su vida la Compañía de Jesús. Ignacio, como Jesús, entendió que es mejor caminar con otros y otras. Y si ustedes han salido a las marchas, cuando uno sale a una marcha y empieza a sentir esa energía de los demás, esa vaina contagia y uno empieza como a sentirse vinculado, aceptado, fortalecido, y uno empieza a gritar duro y empieza uno como a sentirse parte de, no de esa masa, sino de ese colectivo consciente. Entonces el tercer elemento del discernimiento es la comunidad. Existe el discernimiento personal, por supuesto, pero también existe el discernimiento comunitario, que es muy importante. Si aquí hay alguien del movimiento juvenil Huellas me entiende muy bien. Todos pasamos por un discernimiento personal y un discernimiento también que puede ser comunitario, donde todos nos ayudamos a reconocer cuál es la voz de Dios para mí y para todos. El fin del discernimiento espiritual ignaciano es reconocer qué es lo que Dios quiere para ti y para mí en todas mis circunstancias de vida. Ojo con eso. Reconocer qué es lo que quiere Dios de mí en todas mis circunstancias de vida. Entonces, muchachos, todo esto que les he dicho, para ir cerrando, y pues iluminados por Ignacio, por este ejemplo de Batman, es por eso, muchachos, porque retomando mi primera idea, es muy fácil en este momento ser susceptibles al caos, a las confusiones, a la desesperanza. Nosotros no nos merecemos este presente, pero es el presente que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Y por eso, muchachos, discernir es tan importante hoy. No andar como veletas, por donde va el viento, cualquier cosa, no. No nos pueden manipular, ni ustedes ni yo nos podemos dejar manipular, y por eso el discernimiento es fundamental. Y por eso el hecho que tú reconozcas tus convicciones, tus ideales, lo que a ti te va dando sentido, y que eso empiece a alimentar, a nutrir, a fortalecer lo que tú vas decidiendo en la vida, desde lo más sencillo como qué te vas a poner hasta qué voy a hacer con mi vida si me acabo de graduar. En ese camino, muchachos, en ese recorrido, en esas paradojas, en esas esperanzas o a veces en esos dramas, tengan la seguridad que ahí está Dios acompañándolos en lo más profundo de ustedes. ¿Sí? Pero hay que poner nuestra parte. En el discernimiento se necesita mi vida, se necesita mi vida, se necesita mi inteligencia, se necesita mi sensibilidad. Dios habla a través de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las ideas que nos van surgiendo. Todo aquello que nos impulse a la vida, todo aquello que nos impulse a la lucha, todo aquello que nos haga sentir que no estamos solos, que vale la pena estar aquí y seguir adelante. Ese es Dios que nos está hablando y nos pide discernir para que eso se concrete en nuestra vida. Todo aquello que nos quiera romper, dividir, escindir, entristecer, deprimir y espichar, eso no es de Dios. Y es esa fuerza que nos quiere hacer daño, que nos quiere hacer infelices. No todo es color de rosa, y mucho menos nosotros en esta patria amada. Pero no quiere decir que nuestros sueños, que nuestras convicciones, lo que anhelamos, no se pueda hacer. Y por eso, muchachos, discernir es tan importante. Discernir, les digo, como les dije, es un don de Dios que se nos manifiesta en la vida, y es una decisión nuestra permitir que ese Dios en su Hijo Jesús
creamos en él o lo veamos simplemente como una persona interesante, pero que nos tiene mucho que aportar, pues que eso venga a iluminar nuestra vida, ¿sí? Entonces, muchachos, pues es eso lo que les quería compartir. Gracias a Dios sobre el discernimiento hay muchos recursos. Ustedes ponen en Google discernimiento espiritual ignaciano y hay muchas cosas interesantes. Los invito a que profundicen. Media hora sobre el discernimiento es demasiado poquito, pero bueno, al contrario, les agradezco por este espacio y por la escucha. Gracias, muchachos, y bueno, con todas, sé que les queda esta sesión y otra más, entonces vamos a entregarla toda en estas 2 sesiones que nos quedan de Alcalá, y que de este proceso, pues, Dios les permita el discernimiento para que esos emprendimientos que ustedes están cultivando en su corazón y que quieren hacerlos posible, pues se sigan haciendo realidad con esos valores y el amor de Jesús en nuestra vida. Listo, muchachos, no les hablo más. Gracias por la escucha y adelante con lo que nos queda de jornada. Muchas gracias, Steven. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar a una siguiente actividad. En esta actividad vamos a hacer, pues, los vamos a ubicar, Viviana los va a ubicar en 3 grupitos de manera aleatoria y ya dentro de cada grupo, pues, les daremos las instrucciones de lo que sigue. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron? Súper interesante el ejercicio, me gustó mucho, la verdad. Listo. Entonces, bueno, pues como esto es un compartir y también como en parte en evaluación lo que nosotros hacemos, pues les vamos a mandar en este Una momento. pregunta. Dime, Daniela. Si yo no presento parciales, ¿ahí qué hago? Ah, no, Dani, es que era con las actividades tuyas. Ese era un ejemplo de las actividades Ah, ya. que digamos yo realicé esta semana, pero no, era solo un ejemplo. Eran ítems de lo que tú hubieras hecho esta semana. Ah, ya. Ya. Entonces, chicos, vamos a ir a este Jamboard y pues digamos como para recoger, igual si alguno de ustedes se anima a contárnoslo, también es muy válido. Las preguntas serían como, ¿con qué nos quedamos de esta actividad? ¿Qué quisieran compartir con el grupo desde su experiencia personal de hacer su electrocardiograma? Entonces, lo pueden escribir en el Jamboard, nos lo pueden contar así charladito, como con qué se quedan de esta experiencia de hoy. Yo quisiera como resumir lo que yo me llevo, que es como aquietar un poco todo, o sea, tanto lo externo como lo interno, realmente darme ese espacio, ese silencio de sentir pues los llamados y no preocuparme o no angustiarme tanto por los deberes que digamos nos enseñan en la sociedad y que implícitamente nos van exigiendo, sino escuchar ese sentido mío. Y pues al decir ese sentido mío es como por medio de mí, pues también Dios va hablándome. Muchas gracias, Lau. Veamos. De mi parte, pues les comparto del ejercicio de hoy, pues varias cosas.
La primera, quizás lo que me deja el día de hoy, fue lo del video. Lo que más resonancia me generó fue lo que dijo esa niña de psicología. Pues que si uno en sus proyectos no incluye a los pobres, pues ese plan no pertenece al reino. Y eso particularmente me genera mucha inquietud porque de varios años atrás, pues siempre he trabajado con, digamos, con el sector rural en Colombia. Y como que uno ve, y como que hoy me sentí hasta mal por eso, me sentí como un espectador de muchos años que uno ve la realidad del campo y realmente uno no hace mayor cosa por transformarla, ¿no? Como que el problema sigue ahí y cae uno en la grandísima bestialidad de dejarlo convertir en paisaje. Ah, no, ese es el pan de cada día. Y uno ve los expertos que hablan de pobreza rural en Colombia y el diagnóstico de hace 50 años se repite y es el mismo que el que hicieron hace 2 o 3 años atrás. Entonces, como que sí, hoy eso me generó mucha resonancia, como, como si Jesús le tocara a uno el hombro y le dijera, venga, maestro, ¿y hasta cuándo? O sea, esto, o sea, ¿cuándo? ¿El cuándo es cuándo? O sea, ¿cuándo viene el granito de arena? Pero una invitación bien particular, como diciéndome, el tiempo es ahora. No es dentro de un mes, ni dentro de un año, ni necesito un segundo curso de emprendimiento, sino que el momento es ya. Ese fue como lo que me recontra que impactó el día de hoy. Muchísimas gracias, Roberto. No sé si alguna de las otras chicas quiere contarnos cómo se sintió. De pronto los dejó reflexivos la actividad. Lo importante es eso. Esta actividad no nos va a botar respuestas correctas ni esto está bien y esto está mal. Este tipo de actividades lo que quieren es que nos sentemos a analizar las decisiones de nuestra vida cotidiana. El discernimiento no es una actividad que se hace una vez a la semana y decimos, hoy me voy a sentar a discernir. No, es una actividad que debemos tomar como hábito. Entonces, es algo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad y es una invitación que hace la Red Juvenil Ignaciana a que veamos y nos planteemos eso que estamos haciendo con nuestras vidas, si realmente nos está llenando, estamos sintiendo que eso es como lo correcto, lo que vinimos a hacer, que hace parte de nuestro principio y fundamento. Y pues nada, chicos. Bueno, Natalia nos escribe por acá que deja una reflexión bastante profunda. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo más, si Vive quiere agregar algo Majo, más. complementando a lo que dices, pues, o sea, uno también al momento de discernir, pues como se los decía al principio de la actividad, yo discernir pues lo tenía en cuenta por algo que me decía mucho mi mamá, y era que pues yo en el colegio solía ser tremendo, solía ser muy indisciplinado, y ella me decía, tienes que tener discernimiento, tienes que tener buenas tomas de decisiones, y pues yo relacioné el discernimiento con una buena toma de decisiones, y sin embargo, pues analizando más la definición y el discernimiento espiritual, pues uno en verdad se encuentra que es algo muchísimo más amplio y pues que el discernimiento, yo lo que me llevo con esta actividad es que el discernimiento pues va más allá de las decisiones que uno tome, también es lo que lo mueva a uno, lo que lo inspira a uno. Y pues también es un concepto muy estrecho y se relaciona mucho con el principio y fundamento, lo que me mueve a mí, yo por qué hago esto. Y pues si al final lo que yo estoy haciendo, pues en verdad es lo que pues me conmueve a mí y pues que en verdad yo esté ayudando a los demás. Sí, bueno chicos, entonces, si no es más, aunque quiero quedarme con una frase que vi que pusieron acá en el Jamboard, que es como no perder mi sentido, como tener presente mi norte o esa brújula en nuestras vidas. Y es eso, discernir implica lo que decía Stevenson, ser coherentes con lo que hacemos
en lo que creemos, actuar referente a esas convicciones. Entonces, no siendo más, pues eso sería todo por hoy. Les quisiéramos pedir que si nos tomamos una fotico así rápida, ya que somos poquitos, somos pocos, entonces si quieren prender la cámara. Entonces, espera que me perdí el botón. Entonces, no sé, ¿alguien más quiere prender la cámara? O así estamos. Entonces, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que la hayan pasado rico, que lo hayan disfrutado. Recuerden, ahí sí, avisos parroquiales. Tener la grabación. Tener la grabación.